está muy pendiente por las instituciones de seguridad social en cuanto a esto. Y precisamente esta situación de inquietud que tenemos los adultos mayores en cuanto a la seguridad social y muy puntualmente en cuanto a la salud. Creo que ayer pude sentir precisamente esta inquietud que parece ser que se está ya manifestando en un aspecto muy importante por los adultos mayores. Creo que esta organización nueva de cuidados y pensionados de la OEM va a ser una organización más aquí en el estado de Morelos que seguramente va a fortalecer a la Confederación de Cuidados y Pensionados de Adultos Mayores. No me queda la menor duda, una participación muy copiosa en cuanto a su participación a los temas que ellos están proporcionando. Se habló sobre otro tema también, sobre la solidaridad en cuanto a las demás organizaciones, en cuanto a la educación. En fin, fueron temas que realmente se llevaron a cabo con puntualidad. Y bueno, la inquietud básicamente radica, así lo sentí yo, en uno de los puntos fundamentales en cuanto al desarrollo y el bienestar y la mejor calidad de vida de los adultos mayores. Yo quisiera dejar en claro que la Confederación, a través de los movimientos que han llegado en cuanto a esto, se ha advertido fundamentalmente en cuanto al compromiso de campaña que estableció el gobernador, el señor Gerardo Ramírez, que si él ganaba la gobernatura, él pagaría la pensión alimentaria a todos los adultos mayores. Quiero decirles que este compromiso de campaña, como bien lo dijo el compañero Tomás Fragoso, a pesar de estar solicitando una serie de reuniones con el gobernador, el mismo gobernador no nos ha dado respuesta en cuanto a esto. Sin embargo, bueno, la lucha sigue y continúa en este sentido. Y solamente quisiera hacer un comentario adicional para terminar mi intervención, y que esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque de alguna manera u otra debemos tener presente el documento histórico. Yo recuerdo en los años, en la década de los 70, precisamente en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en este periodo se establece la Secretaría de Desarrollo Social. En aquel entonces su primer secretario de esta dependencia fue ya finado y asesinado don Luis Colosio Murrieta, que fue acribillado. Y precisamente en varias declaraciones de él, precisamente como candidato, él manifestó que no iba a permitir más agravios a la población desprotegida. Esta era una vertiente directamente porque él había estado en la Secretaría de Desarrollo Social y se había dado cuenta de el abandono que habían tenido los adultos mayores. En ese tiempo, la Secretaría de Desarrollo Social arrojó más 7 millones de mexicanos pobres. Se inició con el programa Solidaridad. Posteriormente, cuando ingresa a la presidencia de la República el señor Ernesto Zedillo Ponce de León, continúa precisamente la Secretaría de Desarrollo Social, pero con el programa Progresa. Cuando termina el programa Progresa, o sea, cuando termina Zedillo, termina con 14 millones de mexicanos más en pobreza. Posteriormente entra el presidente Fox y pone el programa Oportunidades a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Cuando termina Vicente Fox, aumenta a 10 millones de pobres a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus programas. Termina Calderón con el mismo programa en la Secretaría de Desarrollo Social, con el mismo programa de oportunidades, y arroja 15 millones más de mexicanos en pobreza. Esto nos da aproximadamente, estamos hablando en términos reales, de 50 millones de mexicanos más pobres. Pero se suma un dato importante,
cuando termina el señor Calderón. Se suman 7.4 millones de mexicanos en estado de hambruna. Esto nada más se los comento como referencia para que vean ustedes. Yo no sé si el programa Sin Hambre vaya a dar resultado. Si a través de la Secretaría de Desarrollo Social se puede implementar precisamente el programa de la pensión universal, con la cual hemos tenido algunos cuestionamientos en relación a la pensión alimentaria que propusimos como integrantes de la Confederación de Jubilados y Pensionados de Adultos Mayores, sección Morelos, y que precisamente tenemos algunas diferencias en relación al otorgamiento de esta pensión universal que otorga la Secretaría de Desarrollo Social, por una serie de reglas de operación que nos establece el gobierno del Estado. Me preocupa, y creo que nos preocupa a todos los integrantes de la Confederación en cuanto a este problema que se maquilla o se da información en cuanto a que el nuevo programa de CEDESOL o el programa Sin Hambre va a solucionar ya 7.4 millones de mexicanos en hambruna, no en estado de pobreza, que estos son 50 millones, sumamos 7 millones de personas más en estado de hambre. Yo creo que esta es una situación seria y delicada. Por eso es que nosotros, como integrantes de la Confederación, hemos propuesto y seguimos luchando y buscamos el apoyo de nuestro compañero Héctor Salazar con el objeto de que se lleve a cabo y se establece en el Congreso aquí del Estado de Morelos los acuerdos que hemos realizado con la Secretaría de Desarrollo Social en cuanto a empezar a legislar, y que esto es histórico, compañeros. Para mí, yo lo digo así: en ninguna parte del país, ni en el Distrito Federal, que nos quede bien clara esta información. Si bien es cierto que en el gobierno del Distrito Federal se paga la pensión alimentaria a todos los adultos mayores, esto es a todos, pero es a partir de los 68 años. El trabajo de la Confederación, que nos quede bien claro, el trabajo que hemos logrado y que hemos luchado y que hemos estado en negociaciones con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social, es de que se establezca la pensión alimentaria a partir de los 60 años. Este ya es un compromiso que lo tenemos ya en la mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Y digo, ¿por qué es histórico? Porque en ninguna parte del país se está reconociendo, y por primera vez no se está mutilando la ley federal, como lo establece el gobierno federal, de 65 y más. Hay que tomar en cuenta que el gobierno federal está mutilando la ley del adulto mayor. La ley del adulto mayor establece que es a partir de los 60 años. Quiero decirles que a través de la Confederación nosotros hemos logrado que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, establezca la gestión junto con el Congreso del Estado para que se empiece a pagar la pensión alimentaria a partir de los 60 años a 64. Que nos quede bien claro esto es histórico, compañeros, en ninguna parte del país, y el gobierno ha asumido este compromiso. Seguimos en pos de esta lucha, tomando en referencia en que nosotros como organizaciones civiles y como parte de la Confederación, los nuevos compañeros que ojalá se pudieran integrar, los compañeros de la UAM, que aquí estamos de sus, o lo estoy viendo a los compañeros de los jubilados y pensionados, para que podamos sumar las fuerzas y podamos lograr que el legislativo apruebe esta ley en principio junto con el ejecutivo. Yo creo que es una manera de poder contribuir y poder dar respuesta a la presidencia o a la Secretaría General de la Confederación radicada en la Ciudad de México. Creo que hasta ahorita la Confederación de Jubilados y Pensionados de Adultos Mayores, sección Morelos, ha dado respuesta puntualmente a sus compromisos, y con la frente en alto hemos llevado y hemos inaugurado la Confederación en el estado de Morelos. Y hemos trabajado junto con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que nos han brindado sus instalaciones. Es todo, compañeros. Muchísimas gracias.
Jorge Vicarro. Compañeros, les damos la bienvenida al doctor Gustavo Olián Fernández. Bienvenido, doctor. A la compañera María Luisa López. Bienvenida. Al compañero Jesús Alberto González. Bienvenido. María Luisa Mendoza. Bienvenido. Perdón. Y pues nuestro compañero prosecretario de Juntas del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero a la vez presidente de la Confederación de Militares y Bien, compañeros, algo muy importante que nos compete a todos y que, bueno, de alguna manera se ha estado haciendo hincapié en diferentes estados de la República de lo que es la seguridad social. Compañeros, aquí el compañero doctor Gustavo Olián, pues adelante, el tema tan importante que nos compete a todos. Adelante, muchas gracias. Pues muy buenos días. ¿Se escucha? Buenos días a todos ustedes. Un saludo muy afectuoso. ¿Sí? ¿Se oye? Perfecto. Un saludo muy afectuoso a todos, estar nuevamente aquí en Cuernavaca, dentro del marco de una gira que se ha venido desarrollando junto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? ¿Sí? Sí, se oye. Y que pues ha estado recorriendo varias sedes de la República. Hoy nos toca estar aquí en Cuernavaca y pues nada más importante que reflexionar justamente sobre la intervención que estaba haciendo el compañero que me antecedió en la palabra, pues el conjunto de las políticas sociales del equipo de Peña Nieto. Lo que ustedes van a escuchar hoy son un grupo de reflexiones todas muy importantes sobre la situación del Seguro Social, pero también sobre la situación de lo que están negociando ustedes ahora directamente respecto al fondo de pensiones. Y lo que me toca a mí es hacerles una introducción amplia sobre la situación en que nos encontramos a punto de que el equipo de Peña Nieto presente el proyecto de reforma hacendaria. La situación que tenemos es muy clara. El cambio de gobierno del PAN al PRI repitió lo mismo que había acontecido hace 12 años, 13, con el cambio del PRI al PAN. Ustedes recordarán que Vicente Fox se acobardó y en ningún momento planteó la posibilidad de actuar contra los poderes fácticos del PRI, que quedaron indemnes en el año 2000. Por ejemplo, en materia del Seguro Social, teníamos en el año 2000 un pendiente tan grande como el que tenemos ahorita, que era reconocer que la ley, la reforma de 1995-97, daba muestras evidentes de que estaba resultando un fracaso ya en el año 2000. Vicente Fox no tomó cartas en el asunto, como en verdad no las tomó en casi ningún área, pero sobre todo no enfrentó al PRI en términos de los compromisos que como primer presidente de la alternancia él tenía y que debieron haberlo llevado a abrir ampliamente el horizonte democrático de México. Vicente Fox llegó con una legitimación altísima, pero muy pronto nos dimos cuenta que era un pistache vano. Y es lo mismo que estamos viviendo 12 años después con el equipo de Peña Nieto. Es muy inquietante lo que estamos viviendo en este momento en la Ciudad de México y es muy inquietante también lo que nos deja ver este equipo de gobierno. Se puede definir así: el equipo de Peña Nieto es gente joven, pero con una ideología mucho más retrasada que la de sus anteriores colegas priistas. Es, en verdad, un vino viejo en botellas nuevas. Y lo que más nos ha sorprendido es la manera en que se encajonó
en que entró ahora en una zona de conflicto que lo tiene acorralado. Lo que voy a examinar para ustedes a continuación es solo una de las áreas en las cuales se metió en este encajonamiento, que es esta propuesta de una supuesta seguridad social universal. Igual que Fox, a Peña Nieto le prepararon la plataforma política y lo que es esta agenda de reformas. Lo que más llama la atención es la torpeza, la incompetencia política con que este equipo de jóvenes priistas de edad, pero muy conservadores en sus enfoques, han tramitado esta agenda de reformas. En primer lugar, fue claro que en el caso de la reforma educativa iba a pasar lo que pasó en las últimas semanas, porque no se consultó al principal actor objeto de la reforma, que fue el magisterio. Todavía la intención de votar en caliente, como lo hicieron hace apenas una semana y como pretenden hacer con la muy controversial dictamen pendiente, nos muestra de cuerpo entero esta estructura de ser priistas, que es decidir sin consultar. Esta reforma educativa se les complicó y ahora ha echado sombra sobre la reforma energética y sobre la reforma hacendaria. La pregunta que tenemos que hacernos es, pues, ¿de dónde sacaron esta agenda de reformas? ¿Por qué está tan mal hecha y por qué está tan mal tramitada? Y justamente para explicar esto voy a utilizar el caso del Seguro Universal. Igual que Fox en el año 2000, a principios del año 2000, a finales del año 2012, cuando tomó posesión Peña Nieto, la situación de las grandes instituciones de salud, IMSS, ISSSTE, sin llegar a ser crítica, era sumamente delicada. Los panistas durante 12 años metieron todos los recursos extras a un programa que es un fraude sanitario y que se llama Seguro Popular. Es un programa que afilia pero no cura. Un programa que le entrega una cantidad de recursos a los gobernadores extraordinariamente alta y que los gobernadores usan a su arbitrio. Aquí en Morelos, caso sintomático, recién entrando Graco Ramírez, se documentó unos desfalcos monumentales y hasta el momento, aunque se han fincado responsabilidades, no se advierte que haya habido una corrección en el enfoque del Seguro Popular. Es más, Graco Ramírez invitó aquí a Cuernavaca a Julio Frenk, lo escuchó con toda atención, él es el autor del Seguro Popular en la época de Fox, y no ha vertebrado hasta este momento una política propia en materia de salud y seguridad social. Este fenómeno morelense es un fenómeno que está extendido en todo el país. Todo gobernador usa los recursos del Seguro Popular con su secretario de Finanzas. No los usa con el secretario de Salud, el cual aparece como una figura cuasi decorativa. Y durante los 12 años del PAN, por donde hubo dinero nuevo para la salud, fue por el Seguro Popular. Pues Peña Nieto tampoco ha dado un solo paso correctivo de fondo en el Seguro Popular. Al IMSS y al ISSSTE los dejaron en una inercia para que se vayan desgastando, mientras la derechohabiencia padece esta inercia, y los recursos frescos que están en el Seguro Popular, pues evidentemente son seguros que no llegan a la operación en la mejora del servicio, porque el señor gobernador con el secretario de Finanzas los usa para lo que él quiere. Pondré un caso que es escandaloso. En el caso de Guerrero, el secretario de Salud del entonces gobernador Seferino Torreblanca compró con recursos del Seguro Popular un helicóptero. Ese helicóptero, que estaba comprado para trasladar pacientes de urgencia de la costa a los hospitales de Acapulco, fue utilizado por un edil para romper un récord de esquí a pie desnudo en una laguna del estado de Guerrero. Ese helicóptero era utilizado por la familia del gobernador para ir a comprar cosas a Estados Unidos o para que el gobernador fuera a la Ciudad de México. Este es solo un caso de millones que hay en todo el país. Y esto es lo que Peña Nieto, si realmente quería hacer algún cambio, debió haber empezado a conocer. Pero como en muchas otras áreas, Peña Nieto esto también lo desconocía. Por tanto, oyó a un grupo de intelectuales
que le prepararon una agenda e inventaron este esquema de seguridad social universal en vez de atender con urgencia a la principal red de seguridad social que tenemos en el país, que es el IMSS y por supuesto el ISSSTE, donde se gasta mucho y donde los servicios deberían estar mejor si al frente de las instituciones hubiera gente que conociera los temas, pero sobre todo si el presidente de la República tuviera mínima idea de lo importante que son estas dos redes. Estos intelectuales son dos, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, le prepararon esta agenda a Peña Nieto y se la prepararon así. Le dijeron: si tú quieres en tu reforma hacendaria subir el IVA, primero quitando la tasa cero en alimentos y medicamentos, que está en cero ahorita, al 16%, que es lo que estamos pagando de IVA ahorita, y subir el IVA en general de 16 a 19%, para con esos recursos del IVA cubrir lo que le va a faltar a Pemex privatizado, pues necesitas una justificación social. Y esa justificación social fue el Seguro Universal. Estos intelectuales, Aguilar Camín y Castañeda, recurrieron al que fue el peor director en la época del IMSS, el tecnócrata Santiago Levy Argasi, que los que estudiamos al IMSS jamás olvidaremos, porque fue el primero que empezó una campaña de desprestigio contra los trabajadores de la institución, diciendo que eran privilegiados porque se jubilaban con pensiones inventadas del 103%. También fue el que inventó el mito del régimen de jubilaciones y pensiones en el IMSS, diciendo que lo que tenía unido al IMSS era lo que costaba su contrato colectivo de trabajo en materia del retiro. Las dos argumentaciones, por supuesto, son falsas. Pero este director del IMSS, que por cierto fue sacado a patadas del instituto por el propio Fox en 2005, se dedicó a tratar de lavar la cara y preparó una especie de teoría sobre un seguro universal, que fue la que le llevaron estos intelectuales a Peña Nieto para ayudarlo a justificar la elevación del IVA y con esos recursos sustituir lo que faltara de la privatización de Pemex. Ustedes saben que de cada peso mexicano, 40% está financiado con recursos del petróleo. Si los recursos petroleros y también la energía eléctrica, que hoy no voy a tocar, se entrega a la gestión de privados, sin los debidos candados, pues evidentemente esos recursos, la renta petrolera, la renta eléctrica, tendrán que ser distribuidos ahora de otra manera y recuperados por el gobierno federal. Ese es el fondo de la propuesta de la reforma hacendaria. Por eso la urgencia de elevar el IVA, porque elevar el IVA es el recurso recaudatorio más sencillo y lo más fácil para inmediatamente sustituir en las arcas lo que se pierda por concepto del ingreso en materia de petróleo. Lo que necesitaban para elevar el IVA era una justificación social, es decir, les vamos a subir el IVA pero les vamos a devolver algo. Eso fue justamente lo que presentó Peña Nieto como Seguro Universal. Sí, te voy a subir el IVA, pero te voy a devolver 4 derechos exigibles. Como en su momento recordarán ustedes, Vicente Fox, al intentar como Cedillo subir el IVA, habló de que lo iba a devolver copeteado vía el programa Oportunidades. No hay cambio. Las élites panistas y priistas, todas han intentado subir el IVA hasta ahora, salvo Cedillo, que lo elevó de 10 a 15%, o sea, lo que tenemos, el incremento más alto de la historia reciente, no lo han logrado, pero todos lo han intentado. En esta ocasión, estamos pues ante la posibilidad de que la propuesta de reforma hacendaria que haga el 8 de septiembre, o sea, en unos cuantos días, Peña Nieto, incorpore ese incremento en el IVA y la desaparición de la tasa cero. ¿Cuál es entonces la justificación social? Como Fox, en el año 2005, 2002, 2003, devolverlo copeteado, aquí lo que tomaron estos intelectuales y le hicieron repetir a Peña Nieto es que, siguiendo el esquema de Levy, cualquier mexicano iba a recibir, a cambio de esa elevación del IVA,
atención médica, una pensión universal, un seguro temporal de desempleo y un seguro de riesgos de trabajo. Eso fue lo que ofrecieron. Por ahí la compañera María Luisa trae un libro donde ustedes pueden ver con todo detalle cómo se hizo esta propuesta en el momento de la campaña electoral. Por supuesto que era un truco. Lo que Levy ofrecía era lo siguiente: les subo el IVA y les devuelvo 4 derechos exigibles, pero estos derechos, comparados con lo que amparan las legislaciones del IMSS y el ISSSTE, son evidentemente una brutal reducción de prestaciones. Es decir, la propuesta se podía resumir en lo siguiente: te subo los impuestos y te bajo las prestaciones. Eso es lo que estaba diciendo Peña Nieto. Pero como les digo, les era indispensable decirlo para justificar la elevación del IVA. ¿Por qué eran derechos exigibles? Aquí estamos pues ante un problema nuevo. ¿Que lo que hay en el IMSS y en el ISSSTE no son derechos exigibles? Lo que un trabajador del apartado A o del apartado B tiene garantizado por el simple hecho de su contrato de trabajo como derecho a prestaciones de seguridad social, ¿no son exigibles? Claro que lo son, pero aquí el truco consistía en lo siguiente: decir, como no nos interesa salvar al IMSS y al ISSSTE, si nos interesa más utilizar algo del seguro popular, pero sobre todo dar prestaciones electoreras muy taquilleras, lo que decimos es que lo que recaudemos por IVA lo vamos a separar de la bolsa pública y lo vamos a colocar directamente en estas prestaciones, 4 derechos exigibles que les estoy diciendo. En verdad, como les comento, era un truco electoral y el asunto fue muy claro. El PRI esperaba ganar las elecciones con una amplia mayoría y esperaban aplicar una cláusula de gobernabilidad, 50% más 1, al estilo de lo que hoy pasa en España. Hoy en España Rajoy puede no rendir cuentas a la nación porque tiene mayoría parlamentaria y con esa mayoría dice: no voy y no explico. Eso es lo que quería el equipo de Peña Nieto, y el asesor en esta materia fue José Córdoba Montoya, que les preparó una propuesta para que si ganaban con el margen de votos que ellos esperaban que iban a ganar, entonces Peña Nieto tuviera con el 50% más 1 en la Cámara la posibilidad de imponer todas sus reformas. En esas estaban. Afortunadamente, en julio de 2012 se votó diferencialmente y el PRI no alcanzó esta mayoría. Se tuvo que aliar, lamentablemente, como siempre lo hace, en este caso con el Partido Verde Ecologista y con el PANAL, el partido que fundó el Bester Gordillo. Con esas 3 fuerzas ha emprendido el Pacto por México. Este Pacto por México es un golpe de Estado a la Cámara de Diputados y de Senadores. Porque miren ustedes, lo que se votó en el año 2012 es la representación de diputados y senadores, que aunque no está completa, no es el Pacto por México. ¿Por qué? Porque el Pacto por México está Zambrano, del PRD. ¿Quién votó por Zambrano? En el Pacto por México está Madero, del PAN. ¿Quién votó por Madero? Ellos están tomando las decisiones en materia de las reformas. Y, por ejemplo, para acabarla de ofender, en el Pacto por México está Juan Molinaro Casitas, el exdirector del IMSS, que es indirectamente el titular al cargo cuando se subrogaron y se subcontrataron los convenios que terminaron en el penoso incidente de la guardería ABC de Hermosillo. ¿Quién votó por Juan Molinaro Casitas? Es más, están ahí también muchos de los así llamados chuchos, pero también está Pablo Gómez. ¿Quién votó por Pablo Gómez? Este golpe de Estado que es el Pacto por México es un fenómeno muy complicado. No se puede sustituir la responsabilidad de representación que tienen los legisladores, y lo han estado sustituyendo. Ahora se les complicó con la reforma educativa, pero en ese marco quieren presentar la reforma hacendaria, después de haber presentado la reforma energética, y en esa reforma hacendaria reiteran que van a hacer la propuesta de seguro de salud universal. ¿Qué quiere decir esto? Se los digo hoy porque hoy es viernes, el jueves en la tarde, el secretario de Hacienda Videgaray
Volvió a decir, la propuesta de reforma hacendaria lleva seguro universal. Eso quiere decir que quieren incrementar el IVA, porque el sector patronal no se ha dejado respecto a la posibilidad de que suban el impuesto sobre la renta. Si el sector patronal no va a poner más, van a querer que pongamos todos nosotros a partir del impuesto al consumo, que es el IVA. Vean ustedes este caso. Si ellos desaparecen la tasa cero, automáticamente habría que pagar 16% por todo medicamento, por todo alimento, por todo servicio educativo y por todo servicio de salud, entre otros. 16% más. Eso es muy importante. Si, por ejemplo, combinaran ninguna tasa cero a medicamentos, es decir, no le vamos a aplicar el IVA a los medicamentos. ¿Por qué? Porque el principal afectado sería el gobierno. El principal comprador de medicamentos es el gobierno. Si se aplica a sí mismo el IVA, pues lo que le entra por un lado lo va a perder por el otro. Ellos dirían entonces, no vamos a aplicar IVA a los medicamentos, pero sí a los alimentos. Automáticamente, alimento que desaparece de la tasa cero va a costar 16% más, hoy y siempre. No es una elevación de una sola vez, como mintió Agustín Castres al cargo del Banco de México, el que dijo, sí va a haber un impacto, pero lo va a haber por una sola vez. Sí, señor, por una sola vez porque se quedó para siempre. Vamos a pagar 16% por cada alimento de aquí en adelante, siempre. Esto es un truco también de estos tecnócratas del Banco de México. Y si además de quitar la tasa cero en alimentos, elevaran lo que ya estamos pagando ahorita de 16% a 19%, pues son 3 puntos más. Todo eso es reducir capacidad de ingreso disponible a las familias. A cambio de esto, ¿qué han ofrecido? Entonces, para resumirles la propuesta y llegar al centro del asunto, les quiero plantear lo último. Hace aproximadamente un mes y medio, en Villa del Carbón, en el Estado de México, lo que nos hizo preocuparnos, Peña Nieto regresó a mencionar el Seguro Universal después de estar callado más de 6 meses. Ahí volvimos a temer que venía el incremento sobre el IVA, y ahí redujo los derechos exigibles de los 4 originarios que le habían dictado los intelectuales y Levy a 3. Solo ofrece 1, atención médica, un seguro temporal de desempleo y la pensión universal. Vean ustedes, estos programas ya están operando. El truco del equipo de Peña Nieto es hacernos pasar algo que ya tiene como si fuera un nuevo esquema de seguridad universal. ¿Qué están haciendo en materia del acceso a medicamentos y a la salud, como dice Peña Nieto en su entendimiento? Lo del Seguro Popular, nada más. Tienen 66,000 millones de pesos solo para operarlo en este año 2013. Él ofreció que iba a gastar 10,000 millones de pesos más en el Seguro Popular en el resto del sexenio. O sea que ese dinero ya lo tiene en la bolsa. Por gasto fiscal, el Seguro Popular recibe cada año una masa de recursos que ya están en los presupuestos del Estado, más los 10,000 pesos, los 10,000 millones que ofreció Peña Nieto, eso ya está. La pensión universal. La pensión universal se llama 65 y más. Era el programa 70 y más. Lo opera Rosario Robles desde Cedesol con sus delegados. Y ese programa tiene 26,000 millones de pesos este año. Y el año que entra tendrá eso o más. O sea, ese programa también ya lo tienen fondeado. En el Seguro Popular primero y la bolsa extra que ofreció Peña, el programa 65 y más, con los recursos fiscales que ya están para este año y vienen para el que sigue. Ahí tienen ustedes el segundo derecho exigible: acceso universal a los servicios de salud. 2, la pensión universal que ya están entregando. ¿Qué es lo que nos falta? El seguro de desempleo. El seguro de desempleo, el secretario Navarrete Prida lo va a anunciar junto con la reforma hacendaria. Este seguro de desempleo es un insulto. Es el Programa Nacional de Empleo que tiene la propia Secretaría del Trabajo con 30,000 millones de pesos fondeados. Y lo que van a hacer ahí es ofrecer a los desempleados 1 o 2 salarios mínimos durante 6 meses mientras se recapacitan y las prestaciones de seguridad social de la institución en que estaban antes de ser despedidos.
Eso es todo. Eso no es un seguro de desempleo moderno en el sentido de que te cubro con una cantidad hasta que encuentras otro trabajo. Porque si no lo encuentras después de 6 meses, va para afuera. Y pierde la protección social y pierde el ingreso como seguro de desempleo. Ese seguro ya lo tienen fondeado también. Tienen esos 30,000 millones de pesos en la Secretaría del Trabajo en este presupuesto 2013. Entonces lo que va a hacer Peña Nieto es decir, lo que dice Videgaray, ¿tenemos un seguro universal? Sí, ya lo tienen. Tienen el dinero del Seguro Popular, tienen la pensión 65 y más, y tienen el programa de empleo de la Secretaría del Trabajo. Y eso que ya lo tienen todo, y que suma 66,000 millones de pesos, nos van a decir que es el seguro universal, incrementan el IVA, y lo que reciban por concepto del IVA no es para financiar ese seguro universal, que no es universal, son 3 prestaciones, y con lo que entre por concepto de IVA, van a tratar de suturar el hoyo en materia de lo que se hacía del Pemex. Este es el cuadro. Desde mi punto de vista estamos ante la capitulación completa del gobierno federal frente a lo que son los grandes retos de salud y seguridad social de los mexicanos. Me estaba diciendo que Pedro aquí, que ya antes que su servidor trató algo del esquema de Afores, pero en términos de los retos de un país que está envejeciendo, en términos de los retos que significa un modelo de atención médica en el IMSS y en el ISSSTE integral, que esté volteado hacia la población que va a entrar a estos padecimientos que son ciertamente muy costosos, lo que el gobierno de Peña Nieto está haciendo es estrictamente una cosa coyuntural. Te vendo un seguro universal que ya tengo financiado, te subo el IVA y que el próximo gobierno en 5 años decida si entra o no a corregir de raíz el perfil de salud de los mexicanos y a ocuparse seriamente del problema de las pensiones, que todavía no le revientan a Peña, pero sí le van a reventar al que tome el Poder Ejecutivo en el año 2018. Eso es lo que estamos viendo. Una política de corto plazo, una ausencia de estrategias de Estado y una conformidad con el cuadro de desigualdades que tenemos en México hoy que resulta inaceptable. Por tanto, quería yo hoy actualizarlos sobre lo que tenemos enfrente, sobre la importancia de que estemos atentos de este anuncio de la reforma hacendaria y sobre la importancia también de que inmediatamente denunciemos, como lo hago yo sistemáticamente, que eso no es un seguro universal. Esas son 3 prestaciones electoreras, taquilleras, que ya tienen pagadas además, que no les van a costar nada porque para el año que entra ya vienen dentro del presupuesto de egresos de la Federación, pero sí les van a servir como justificación para decir, te voy a devolver el incremento del IVA del 16 al 19 o la desaparición de la tasa cero con un seguro universal. ¿Qué va a ganar un mexicano con el Seguro Popular cuando después de 12 años ya sabemos que es incompetente, no funciona y es fuente de corrupción? ¿Qué va a ganar más un adulto mayor con ese pírrico nivel de la pensión universal de 65 y más? ¿O qué va a ganar un desempleado con ese seguro de desempleo de aproximadamente un salario mínimo durante 6 meses y luego nada? Eso no es un seguro universal. Un seguro universal, en términos del lenguaje de Peña Nieto, es un abuso que está manoseando las palabras y está abusando solo en términos propagandísticos para tratar de justificar el incremento del IVA. Seguramente, porque siempre hemos tenido oportunidad de estar aquí con oportunidad en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, muy pronto, en cuanto conozcamos el contenido de esta reforma hacendaria, podré confirmarles este diagnóstico que estoy haciendo desde ahorita. Y para eso he escrito el libro que les mencioné y varios más, en los cuales se va documentando cómo el programa y la idea original fue terminando en esta idea que, además de ser solo 3 derechos exigibles, vean ustedes qué pena, coincide curiosamente con la cruzada contra el hambre. La cruzada contra el hambre, que es el verdadero programa social de Peña Nieto, como en su momento fue Pronasol de Carlos Salinas, tiene su lugar para el Seguro Popular, tiene la pensión 65 y más, seguramente se vinculará con el programa de empleo que vendrá dentro de la reforma hacendaria y tiene además otra figura ampliamente taquillera y muy barata, el seguro para jefas de familia.
400 millones de pesos tiene Rosario Robles, que usa en sus delegaciones para que las mujeres y los hombres que queden tempranamente viudos reciban una pequeña cantidad para que los hijos puedan terminar los estudios, incluidos los estudios universitarios. Ese es el seguro para jefas de familia. Cuando la población lo que requiere son servicios masivos amplios para un proceso de envejecimiento digno y en plenitud, como se dice, lo que responde Peña Nieto son 4 programas enanos financiados ya y que va a vender como seguridad social universal. Esto, si me permiten ustedes, es inadmisible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Le damos también la bienvenida al compañero Héctor López, que viene en representación del compañero Héctor Salazar. A continuación, la compañera María Luisa López, en el uso de la palabra para lo que es la agenda de seguridad social. Adelante. Compañeras y compañeros, reciban un saludo de los trabajadores del Seguro Social, de la base trabajadora, desde luego. Pues miren, ya el doctor les dio un panorama general de lo que ha pasado en el Seguro Social y de lo que viene. Yo simplemente les voy a comentar un poco lo que está sucediendo al interior de las unidades médicas y el por qué el retraso en la consulta. Y bueno, pues hay un proceso de desmantelamiento al interior del instituto desde el 95 para acá. Todas las reformas han tenido un gran impacto en los servicios. Las primeras reformas, pues bueno, nos quitaron el 40% del presupuesto del instituto, que fue la del 95, y que hoy las AFORES tienen los 2 billones de pesos. De ahí fue arrancado. Las demás reformas pues han estado pegando muy fuertemente, como fue la del 2004, en la cual se congelaron las plazas. A la fecha nos deben más de 80,000 plazas en los centros laborales. ¿Quién hace el trabajo? De esos 80,000 trabajadores que hacen falta, pues bueno, los que están tienen que sacar el trabajo de 1, de 2, de 3 personas y con muchas deficiencias. Por otro lado, también estas reformas nos han golpeado en el bolsillo, ya que al interior de los centros de trabajo no hay material, no hay equipo, ¿sí? Se retrasan los gabinetes y bueno, nosotros pensamos que hay una alta mortandad al interior de los hospitales porque no se da la atención de calidad y de manera oportuna. Y lo vivimos todos, incluso los trabajadores del Seguro Social, los cuales vivimos la peor parte, ya que en este momento hay una política de productividad para poder alcanzar un bono, pues la gente no debe de faltar en más de 6 meses, no llegar tarde, no tener ninguna complicación, incluso en casos de enfermedad. El salario pues cada día es más pequeño. En el 2004 se modificó el régimen de jubilaciones y pensiones, en el cual el IMSS como patrón se quita la responsabilidad de sus trabajadores. Hoy los trabajadores del Seguro Social de su salario tienen que dar el 10% y otros hasta el 15% de su salario para poder tener ese fondo de régimen de jubilaciones y pensiones. Los nuevos trabajadores están dando el 15% y más, porque han estado modificando el contrato. Estos trabajadores de la nueva generación se van a jubilar cuando tengan 35 años de servicio y 60 años de edad. Por lo tanto, los que entren más jóvenes van a tener que trabajar hasta 40 años. Dando una cotización, pues bueno, pensamos que puede continuarse del 16 en adelante. Y peor aún, estos trabajadores de la nueva generación no van a gozar con una jubilación digna, ya que las proyecciones actuariales dicen que los nuevos trabajadores se van a jubilar con el 30% del último salario. Pero bueno, no solamente esto, al interior pues hay una situación bastante difícil.
el Seguro Social no quiere asumir ninguna responsabilidad, como yo les comentaba. Hoy los compañeros tienen que sacar de su bolsillo para comprar material. ¿Sí? En el caso de enfermería, vemos que las compañeras tienen que comprar desde el baumanómetro, tijeras. Bueno, hay compañeros médicos que tienen que llevar hasta su instrumental médico porque no hay, ¿sí? No hay reactivos. Entonces el impacto de estas reformas pues son durísimas, y sobre todo con la complicidad de la dirigencia sindical. La dirigencia sindical en este momento va a haber una revisión contractual y hoy está cooptada por el gobierno. Acaba de aparecer un video en la página del sindicato en el cual dicen que estemos tranquilos, la base trabajadora, que tengamos confianza, que ellos van a defender nuestros derechos. Pero también dicen que no van a arriesgar lo que tenemos, que quiere decir que no se va a salir, no se va a llamar para nada la lucha, y que ellos están esperando a que Peña Nieto presente la propuesta del Seguro Universal para poderse integrar a esos trabajos y poder apoyar esta política. Esta política en la cual, bueno, ya el doctor les explicó ampliamente, están esperando los patrones para deshacerse de la cuota obrera patronal. Si se acaba la cuota obrera patronal, pues se acaba el instituto. Entonces yo creo que es un problema que nos atañe a todos. Son 54 millones de derechohabientes, y que bueno, pues la embestida ahí está. El Seguro Universal pues sería como la muerte de gracia, bueno, el tiro de gracia para la institución, porque en la vía de los hechos está funcionando de esa manera. Hoy hay una contratación que se llama por Confianza A, que es la contratación por honorarios, ¿sí? Donde estamos perdiendo la materia de trabajo, el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Hoy la dirigencia firmó ese nuevo contrato, que es un contrato individual, que yo diría que está peor que la nueva reforma laboral, ¿sí? Ahí el trabajador no tiene el derecho de organizarse sindicalmente, mucho menos de tener prestaciones, y sobre todo están los métodos productivistas, donde bueno, incluso se prohíbe leer libros o revistas al interior del centro de trabajo. ¿Sí? Hay cosas tremendas en esa parte, y bueno, no hay ni siquiera estímulos de puntualidad, no hay nada, y el trabajador puede ser quitado de su empleo en el momento que ellos quieran, porque no hay nada que lo respalde. Esa es la realidad que estamos viviendo al interior del Seguro Social. Anteriormente medicina familiar era una especialidad, hoy hay médicos generales, porque para el instituto es más barato contratar a un médico general con la mitad del salario y sin prestaciones. Ese es el panorama que estamos viviendo al interior del Seguro Social, y que desde luego impacta totalmente en los servicios. Por eso es bien importante este foro, para hacer conciencia y prepararnos para esta lucha que va a ser bastante larga, y que bueno, pues yo creo que hoy lo que hacen los maestros es defender sus condiciones laborales, y que bueno, pues qué más podemos decir. A Ismael le arrebataron su fuente laboral, un problema que todavía no se resuelve, por lo tanto tenemos que organizarnos y continuar la lucha. La lucha va a ser larga, pero la tenemos que dar porque no hay de otra. Muchas gracias, compañeros. También le damos la bienvenida al compañero Filemón Juárez Palmas, desde la Organización de Jubilados del AOE. Bienvenido, compañero. La compañera Lidia Flores, del Pacto por la Soberanía en Morelos. Bienvenida, compañero. El compañero Alberto Santillán, jefe de Jubilados de los Bienvenido, compañero. Bien, compañeros, pues en el uso de la palabra el compañero José Antonio Almazán. Adelante, compañero. Compañeros, compañeras, tengan todos ustedes buenas tardes.
queremos agradecer a nuestros queridos invitados, a nuestros ponentes, por su entrega, por la voluntad de dar a conocer sus diagnósticos. Para nosotros son extremadamente útiles. Lo voy a relacionar en el documento que voy a desarrollar en esta ponencia. Sean ustedes bienvenidos y pido para todos ellos un aplauso generoso. Hay compañeros, tengo que decir así, que no advierten la importancia de extender la mira, de alzar la vista y mirar en un contexto más amplio, más allá de lo que tenemos conquistado en nuestra cláusula 64. El tema de nuestra defensa de la jubilación se conecta de múltiples formas con el tema de la defensa de la seguridad social, con el tema de la defensa de las pensiones y de las jubilaciones en otros contratos y en otras instituciones. Nosotros no somos una excepción, sí, a veces metidos en nosotros mismos, no advertimos que cuando conquistamos la cláusula 64, primeramente en el contrato de 1932, después reafirmado en el contrato colectivo de trabajo de 1934, y finalmente en el contrato colectivo de trabajo histórico de 1936-37, también otros gremios alcanzaban el derecho a la jubilación igual que todos nosotros. ¿Por qué? Porque discutíamos más colectivamente. El sindicato fue promotor en 1935 de una organización que hoy quisiéramos que estuviera presente, el llamado Comité Nacional de Defensa Proletaria, en donde se reunían las dirigencias de la mayor parte de los sindicatos nacionales de industria, y en donde el tema de la jubilación era un tema de discusión, y era un tema que además de discutirse y de luchar por él, se iban conquistando los contratos colectivos de trabajo. Por eso, cuando se revisan en los vestigios que quedan del contrato colectivo de trabajo histórico de Pemex o de otros sindicatos, vemos ahí una especie de cláusula 64 que está muy conectada a lo que nuestros dirigentes históricos, Breñalvírez, Paulín, Espinosa Casanova, etcétera, planteaban y lograban alcanzar en nuestro contrato colectivo de trabajo. Es decir, el derecho a la jubilación que alcanzamos en 1936 no se dio como una ave rara en el contexto nacional, sino que fue compartida con la lucha obrera de aquellos años y conquistada por muchos otros trabajadores en diferentes sindicatos nacionales de industria. Y hoy, camaradas, estamos en una situación dura, difícil, y no lo digo solamente por la lucha propia del Sindicato Mexicano de Electricistas. El gobierno, los gobiernos con una política de Estado, los gobiernos neoliberales, preparan una ofensiva, yo diría terminal, a derechos históricos en el terreno de la seguridad social y el derecho a la jubilación y a una pensión digna para todos los mexicanos de edad avanzada, que entramos a la vejez, etcétera, etcétera. Hay un libro publicado por uno de estos ideólogos, se llama Pedro Vázquez Colmenares. El libro se llama La crisis que viene, las pensiones en México. Ahí reuniendo y sumando todos los datos maquillados, inflados, que el gobierno ha desarrollado en todas las instituciones en las que interviene, dice que es de tal magnitud el problema de los pasivos laborales que en el año 2010 representaban ya el 104% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el monto de la riqueza nacional que se genera por año, lo mismo en el campo, en la industria, en los servicios, etcétera, etcétera. Y entonces él, para magnificar el problema y facilitar la ofensiva privatizadora, dice que es de tal magnitud ese problema que de no resolverse va a generar una terrible crisis económico-financiera, pues representó ya en el año 2010 el 104% del Producto Interno Bruto, algo más de lo que serían 14 billones, con B de bueno, 14 billones de pesos. Y por supuesto ahí entramos nosotros. En el caso de nosotros, en ese estudio, y apoyado en los datos que el SAI luego esconde, dice que en el caso de Luz y Fuerza del Centro, el monto de los pasivos laborales es aproximadamente 268,000 millones de pesos.
Para checar ese dato nos fuimos al libro blanco que está obligada cada dependencia a presentar en el caso de procesos de desincorporación, extinción y liquidación, como es el caso de Luz y Fuerza del Centro. Por supuesto hay cero avance en lo que hace al apartado de la extinción, porque no pueden liquidar bienes que son nacionales. Pero en lo que hace al pasivo laboral reconoce ese monto de 268,000 millones de pesos. Y en un cuadro muy interesante, doy el dato. El que quiera consultar el libro blanco se va a la página de internet de la Secretaría de Energía y luego pues hay que moverse ahí adentro, no lo tienen a la vista, siempre ocultan la información, pero lo van a encontrar en la página de la Secretaría de Energía. Y ahí dan un dato todavía más interesante. Reconocen un pasivo laboral de 268,000 millones de pesos, pero dicen que el valor del activo fijo, es decir, de la infraestructura eléctrica de Luz y Fuerza del Centro, representa tan solo 132,000 millones de pesos. Por supuesto, todo esto es absurdo, son manejos de cifras maquilladas, infladas, a través de estudios actuariales, de despachos privados, que hacen los números lo que les piden, los que les pagan. Entonces resulta que tenemos un pasivo laboral reconocido por el SAE de 268,000 millones de pesos y tenemos un valor en activo de 132,000 millones de pesos. Una cosa, por supuesto, absurda, pero en ellos están apoyando para ir declarando la quiebra de los organismos y de las instituciones públicas. Ya dicen, y lo han repetido en varias ocasiones, este año, bueno, desde el año pasado, pero más en este año, con las nuevas pérdidas de nuestros recursos en la bolsa de valores, en donde juegan a la ruleta, si ganan, ganan ellos, y si se pierde, perdemos nosotros. Y el día de ayer la jornada saca una nota en donde anuncia que tuvimos en la última pérdida del mes pasado, fue de más de 75,000 millones de pesos. Pues bien, ese es el tema, y ahí estamos insertos nosotros, como lo estoy demostrando con los datos que estoy manejando. Y entonces regreso a un punto que es el de mayor interés para todos nosotros, que tiene que ver con el tema de las jubilaciones, con el tema de las pensiones, con el tema de la defensa de nuestra cláusula 64. Les hemos repartido un documento que he elaborado con ese propósito. Si alguien no lo tiene, que alce su mano. Todos lo tienen. Mi intervención va a versar sobre esto, pero a partir de lo que es el documento que nos entregó hace unos días la Secretaría de Gobernación en lo que hace al acuerdo para jubilar a cerca de 1,400 compañeros. Lo primero que quiero advertir, para que no haya malos entendidos, porque ya me comentó mi compañero Tomás Fragoso, que cuando esto se conoció, algunos compañeros dijeron, ya valió madres. No, el acuerdo es firme para que se jubilen todos estos compañeros que reúnen el requisito acordado de 23 años en adelante. Lo que está en discusión, y eso es lo que voy a abordar en esta ocasión, es el formato con el que se plantea la jubilación. Nosotros decimos que sea conforme a la cláusula 64, y el gobierno nos entregó hace unos días un documento que divide en dos partes, que se llama la primera parte comparecencia para dar cumplimiento al laudo, y la segunda parte que se llama comparecencia para hacer constar la contratación de la pensión vitalicia. Aquí ya advertimos a los solos enunciados de este documento dividido en dos partes una gran diferencia. Nosotros estamos demandando una jubilación y lo que ellos están planteando aquí es una pensión vitalicia. En la primera parte lo que hacen ellos es presentar una propuesta para la firma que dice que la comparecencia para dar cumplimiento al laudo dictado con fecha 30 de agosto del 2010. ¿En qué consiste ese laudo? Recordémoslo, en esa fecha la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a solicitud del Gobierno Federal, determinó
que se extinguían las relaciones individuales y colectivas de trabajo y que se daba por terminado el contrato colectivo de trabajo. Frente a este atropello, nosotros nos amparamos. Ese amparo llegó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le concedió la razón al Estado mexicano en lo que hace a su facultad para extinguir organismos descentralizados, pero la parte laboral la regresó bajo el argumento conocido que la Suprema Corte de Justicia no aborda asuntos de esa naturaleza, sino que estos son propios y deben resolverse en los tribunales laborales. Bueno, para no hacer larga la historia, una vez regresada la decisión de la Suprema Corte en lo que hace a lo laboral, nos fuimos al tribunal colegiado. Ese tribunal colegiado en materia laboral sentenció que había lugar al patrón sustituto y le dio la instrucción a la Junta Federal para que citara a la Comisión Federal de Electricidad y la hiciera responsable en su carácter de patrón sustituto. Lo demás también lo sabemos. Se amparó el gobierno federal ante la PGR, fue rechazado, el SAI presentó otra que fue aceptada, la toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no da lugar al patrón sustituto y deja en firme el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que estoy citando, del 30 de agosto del 2010. Y ese laudo que deja firme la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en declarar por terminadas las relaciones individuales, las relaciones colectivas de trabajo y por dar por terminado el contrato colectivo de trabajo. Por supuesto, no es tan sencillo como algunos suponen, porque a la par de todo este proceso, nuestro sindicato presentó una demanda, la 1267, por despido injustificado, que impide que ese laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se asiente plenamente y pase a la parte que dice se extinguieron las relaciones individuales y colectivas de trabajo y se dio por terminado el contrato colectivo de trabajo. Quiere decir entonces que esta propuesta que nos hace la Secretaría de Gobernación, la primera parte tiene que ver con dar por concluida la relación individual y colectiva de trabajo y dar por terminado el contrato colectivo de trabajo cuando se remite al laudo de la Junta Federal del 30 de agosto de 2010. Esta primera parte, lo que hemos encontrado es inconsistencias que tienen que ver con que no se maneja de manera directa el contrato colectivo de trabajo. Es decir, cuando uno se va a jubilar, uno aplica la cláusula 62 que establece que se da una liquidación para la jubilación, que esa liquidación para una jubilación se apoya en dos partes de la cláusula 62 que habla de los derechos de antigüedad y se apoya también en la cláusula 41 en su fracción 11ª que habla de cómo se integra, cómo se conforma lo que sería la cuota diaria de jubilación. Bueno, viene parcialmente referido el contrato en este documento, no hay una referencia directa y exhaustiva a lo que establece la norma contractual y ese es el principal defecto de esta primera parte. Y de la segunda parte le voy a dar lectura para que ustedes, junto conmigo, saquemos las conclusiones debidas. El otro documento dice: comparecencia para hacer constar la contratación de la pensión vitalicia. Cito: nuevamente comparece el C al espacio quien se encuentra debidamente identificado en autos y por la otra el apoderado legal de Agroacemex S.A., quien acredita su personalidad mediante un espacio y señala que el gobierno federal ha constituido una empresa de participación estatal mayoritaria que tiene como propósito contribuir a la protección del patrimonio de las personas a través de seguros, investigación e información, y que en esa condición celebrará la contratación de un esquema de pensión vitalicia en favor del SER. En uso de la palabra, el apoderado legal de Agroacemex S.A. manifiesta: primero, que su representada es una empresa de participación estatal mayoritaria de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 46, fracción segunda, inciso A,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se encuentra autorizada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, aquí ya podemos sacar una primera conclusión: es una empresa de participación estatal mayoritaria, no es un organismo descentralizado, es una empresa en donde también participa el capital privado. Además, es una empresa de participación estatal mayoritaria que depende de manera directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Numeral 2. Que la constitución de su representada se realizó a través del acuerdo que autoriza la constitución y organización de la institución de seguros denominada Agroacemex S.A., publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 1990. Segunda conclusión, ya señalé la anterior en cuanto a su calidad de empresa de participación estatal mayoritaria, y en este segundo numeral reconocemos que se trata de una empresa de participación estatal mayoritaria que nace resultado de un acuerdo, no de una voluntad del Congreso de la Unión. Tercero, en términos del artículo 2 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, su representada en su calidad de Institución Nacional de Seguros tiene como misión contribuir a la protección del patrimonio de las personas a través de seguros, investigación e información. 4. Que su representada cuenta con las capacidades técnicas, operativas y legales para ofrecer esquemas de pensiones vitalicias a favor de sus clientes. El uso de la palabra, el C, el trabajador que se vaya a jubilar, dice, manifiesta, primero, que en atención a su edad y a la dificultad de incorporarse al mercado laboral, es su voluntad destinar parte de su liquidación para contratar un esquema de pensión vitalicia operado por el Gobierno Federal a través de Agroacemex. Segundo, que su aportación para la contratación de un fondo de pensión vitalicia con Agroacemex será por la cantidad de y la cantidad que se aporte. En uso de la palabra, el apoderado legal de Agroacemex manifiesta que recibe por decisión libre y soberana del C, el trabajador, en su calidad de pensionista, la cantidad que se presente, con la instrucción expresa de conformar un esquema de pensión vitalicia a favor del C. 2. Que el monto de la renta vitalicia que recibirá en forma el pensionista será por la cantidad de, espacio abierto, cantidad que se actualizará cada año conforme al índice nacional de precios al consumidor. 3. Que Agroacemex se obliga a entregar al pensionista el monto de la pensión vitalicia dentro de los primeros días del mes que corresponda a través de los depósitos de las cuentas que para tal efecto se aperturen. 4. Que su representada ha realizado las acciones y gestiones pertinentes para propiciar que el Gobierno Federal, a través de Agroacemex, garantice que el pensionista, el que se trate, reciba en forma vitalicia el pago de la pensión a que se ha hecho referencia. Bueno, hasta aquí creo que nos queda muy claro. Cuando esto lo comentábamos en otra reunión, una voz del auditorio que dijo: es como una FORE. Sí, en efecto, es como una FORE. Y lo que nosotros estamos planteando es que sea conforme a nuestro contrato colectivo de trabajo. Entonces, en el pleno de la dirección esto se rechazó. En la plenaria de la Comisión de Trabajo esta propuesta se rechazó, dejando en claro que no es una ruptura de esa mesa de diálogo, sino el rechazo a la forma en que el gobierno pretende jubilar a los compañeros que ya fueron aceptados y que han cumplido a satisfacción plena del SAI el requisito de los 23 años en adelante. Esto es lo que tenemos, compañeras y compañeros, pendientes, y entonces sitúenlo en el contexto de lo que hemos estado analizando, de lo que hemos escuchado de parte de nuestros ponentes, de parte de nuestros invitados, y esa es la lucha que tenemos enfrente. Estamos en un marco privatizador. Este asunto yo lo he ido abordando desde hace ya varios meses, particularmente desde el mes de diciembre, en donde hice público el documento emitido por el Banco Mundial en diciembre del año pasado, llamado Agenda de Reformas Estructurales para México.
Ese documento fue entregado por el Banco Mundial al gobierno de Peña Nieto en un acto público en el mes de enero. Después vino un documento que emite el gobierno de Peña Nieto llamado la Estrategia Nacional de Energía. Ese documento es una obligación constitucional de cada gobierno de actualizar anualmente la visión y la perspectiva que se tiene en relación a lo que hace a la materia energética. Y en ese documento señalé que hay una parte sustancial que habla que para el desarrollo del petróleo y la electricidad en nuestro país se requiere el capital privado. Bueno, aparentemente hasta ese ángulo todo eran especulaciones, pero hoy ya conocemos. El Partido Acción Nacional ya entregó una iniciativa de reforma energética hace algunas semanas. El PRI tiene más de una semana que presentó su proyecto, el día 12 de este mes, un proyecto de reforma energética en materia de petróleo y en materia de electricidad. Y el PRD hace unos días entregó también una iniciativa de reforma energética. ¿Qué encontramos en esos tres documentos? Y aquí ya no estamos especulando, estamos hablando de un asunto que va a ser debatido en el Congreso de la Unión y que está siendo debatido a nivel nacional por las implicaciones que tienen nefastas para el pueblo de México. La iniciativa del PAN lisa y llanamente borra todo el párrafo sexto constitucional. Para quienes conocen el artículo 27 y su párrafo sexto, en la parte relativa en donde se habla del dominio directo de la nación, y en la parte media de ese párrafo se habla de tratándose del petróleo, de carburos de hidrógeno, líquidos, sólidos, gaseosos, etc., no se otorgarán concesiones ni subsistirán los contratos que se hayan otorgado. Corresponde exclusivamente a la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica, etc. Toda esa parte ha sido borrada en su propuesta y su iniciativa de reforma constitucional por el PAN. El PRI busca acogerse a la sombra del general Lázaro Cárdenas y dice: estamos regresando al texto original del párrafo sexto en materia de petróleo, tal y como lo planteó y lo elevó a rango constitucional el presidente Lázaro Cárdenas de la PRI. Y agregan, mintiendo, dicen, porque el general Cárdenas estuvo de acuerdo en la participación del capital privado. No dicen lo que contempla su propia iniciativa. El general Cárdenas hace la expropiación en marzo y eleva a rango constitucional y crea la primera ley en materia de petróleo un año y 3 meses después. Exactamente 3 meses antes de concluir su mandato, publica lo que ya había sido votado en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, lo publica en el Diario Oficial de la Federación. Y si uno lee los considerandos con los cuales se eleva a rango constitucional expropiación del petróleo, y si uno lee la ley del petróleo de esa época, uno va a llegar a la cuenta de que lo que está planteando Peña Nieto es una terrible mentira. Lo que dice el general Cárdenas es que podrán participar personas físicas mexicanas. Esa es la categoría jurídica que utiliza. Personas físicas mexicanas, por supuesto, no extranjeros. Y más adelante, en el artículo 9 de la citada ley del petróleo de aquella época, señala que no podrán participar empresas de sociedad anónima. Y la explicación es llana y simple también. ¿Por qué? Porque quienes habían sido expropiados habían sido extranjeros y sociedades anónimas. Y era de lo que se trataba, de que no regresaran. Y por eso llegó a rango constitucional la expropiación del petróleo. Pero bueno, ellos piensan que el pueblo de México es tonto y que se va a tragar las mentiras de que el general Cárdenas avaló la participación del capital privado. Y finalmente, la propuesta del PRD es la más larga de todas, son 93 cuartillas. Ya entrando en materia, lo que uno encuentra es lo siguiente: están planteando solamente adecuaciones administrativas semejantes a las que ya tienen Petróleos Mexicanos, pero lo fundamental es que dejan intactos los artículos privatizadores de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El artículo 3º, conforme a la ley inicial de 1975, configuraba la exclusividad de la nación en toda la cadena productiva, de la prestación del servicio público de energía eléctrica. Generar, conducir, transformar, transmitir, distribuir y abastecer en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Y lo que hace el PRD en su iniciativa es de que la reforma privatizadora de Salinas de 1992, en donde excluye la parte de generación en la prestación del servicio público, la deja intacta. Y luego los artículos 36, 37, 38, 39 y 40, que hablan de la facultad para otorgar permisos al capital privado en todo lo que hace a la generación de energía eléctrica, lo deja intacto. A buen lector, lo que yo concluyo es de que se reducen a propuestas administrativas y dejan intacto toda la plataforma jurídica que permite que se siga dando la privatización del sector eléctrico. Ya de manera más particular, lo que encontramos en el caso de la propuesta del PAN y del PRI en lo que hace al sector eléctrico es una enorme coincidencia. El PAN borra toda la parte relativa del párrafo 6 del artículo 27 de la Constitución, eliminando la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Y lo que hace el PRI es hacer adecuaciones también en esa ley eléctrica para que de manera conjunta, eso es lo que propone el PAN y el PRI, la iniciativa privada pueda participar en toda la cadena productiva de Comisión Federal de Electricidad. El PAN incluso en su iniciativa pone un organigrama, dice nueva estructura del sector eléctrico, y por ejemplo dice generación, pone CFE y abajo pone capital privado, ¿sí? Transformación, pone ahí a CFE y abajo pone capital privado o filiales o asociaciones con Comisión Federal de Electricidad. Distribución lo mismo, comercialización lo mismo. Lo que están planteando el PRI y el PAN de manera conjunta, aunque aparezcan en iniciativas por separado, es de que en toda la cadena que hace a la prestación del servicio público de energía eléctrica participe el capital privado, bien sea en filiales, bien sea en asociaciones directas con Comisión Federal de Electricidad. Bueno, hay mucho que hablar del tema, yo estoy haciendo un resumen muy apretado. Los invito a que puedan leer estas iniciativas, ¿sí? Toma su tiempo, pero vale la pena. Si uno las lee, si uno las analiza, van a llegar a las conclusiones a las que un servidor ha llegado, en el sentido que estamos ya en el marco de una propuesta privatizadora, y en ese marco vamos a encontrar una solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. El conflicto no lo generó Peña Nieto, pero si no lo resuelve, va a ser suyo el conflicto que generó Felipe Calderón Hinojosa. Ese es el dilema que tiene el actual gobierno en el marco de un desbordado conflicto social, como lo estamos viendo en este momento, por la presencia multitudinaria del magisterio democrático que se levanta, toma las plazas públicas y resuelve rechazar el proyecto privatizador en materia educativa. Y nosotros estamos insertos en ese mar de lucha, no solamente en defensa de la seguridad social que hace a nuestro derecho a la jubilación, no solamente en defensa de la educación como mexicanos, sino también en el marco del rechazo a esa propuesta de reforma energética que va a entregar o va a terminar de entregar al capital transnacional, a las políticas del Imperio del Norte, un patrimonio que todavía pertenece al pueblo de México. Esta es la disyuntiva, compañeros, este es el marco en el que estamos luchando y el marco en el cual vamos a encontrar una solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo aquí dejo mi intervención, por supuesto, como en todos los foros que hemos desarrollado, tanto allá en la Ciudad de México, en nuestro auditorio de Insurgentes 98, como en las diferentes divisiones de nuestro sindicato. Vamos a recorrer todas las divisiones del sindicato.
hasta el día 26, que vamos a concluir en la división del oro, y después vamos a comenzar a salir a otros estados de la República buscando organizar, como lo estamos haciendo aquí, a través de los compañeros de la Confederación, a través de nuestras relaciones de alianza con otras organizaciones de pensionados y jubilados, para organizar un gran frente nacional en defensa de lo que nos pertenece como mexicanos: educación, seguridad social, petróleo y electricidad. ¡Que viva nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeros, y quedamos a las preguntas. Ustedes tengan bien presentarnos a un servidor y a nuestros queridos invitados. Gracias. Lleve a cabo y se establece en el Congreso aquí del Estado de Morelos los acuerdos que hemos realizado con la Secretaría de Desarrollo Social en cuanto a empezar a legislar, y que esto es histórico, compañeros. Para mí, yo lo digo así: en ninguna parte del país, ni en el Distrito Federal, que nos quede bien clara esta información. Si bien es cierto que en el gobierno del Distrito Federal se paga la pensión alimentaria a todos los adultos mayores, esto es a todos, pero es a partir de los 68 años. El trabajo de la Confederación, que nos quede bien claro, el trabajo que hemos logrado y que hemos luchado y que hemos estado en negociaciones con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social, es de que se establezca la pensión alimentaria a partir de los 60 años. Este ya es un compromiso que lo tenemos ya en la mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Y digo, ¿por qué es histórico? Porque en ninguna parte del país se está reconociendo, y por primera vez no se está mutilando la ley federal, como lo establece el gobierno federal, de 65 y más. Hay que tomar en cuenta que el gobierno federal está mutilando la ley del adulto mayor. La ley del adulto mayor establece que es a partir de los 60 años. Quiero decirles que a través de la Confederación nosotros hemos logrado que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, establezca la gestión junto con el Congreso del Estado para que se empiece a pagar la pensión alimentaria a partir de los 60 años a 60 hijos mayores. Yo quisiera dejar en claro que la Confederación, a través de los movimientos que han llegado en cuanto a esto, se ha advertido fundamentalmente en cuanto al compromiso de campaña que estableció el gobernador, el señor Graco Ramírez, que si él ganaba la gobernatura, él pagaría la pensión alimentaria a todos los adultos mayores. Quiero decirles que este compromiso de campaña, como bien lo dijo el compañero Tomás Fragoso, a pesar de estar solicitando una serie de reuniones con el gobernador, el mismo gobernador no nos ha dado respuesta en cuanto a esto. Sin embargo, bueno, la lucha sigue y continúa en este sentido. Y solamente quisiera hacer un comentario adicional para terminar mi intervención, y que esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque de alguna manera u otra debemos tener presente el documento histórico. Yo recuerdo en los años, en la década de los 70, precisamente en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en este periodo se establece la Secretaría de Desarrollo Social. En aquel entonces su primer secretario de esta dependencia fue el ya finado y asesinado don Luis Colosio Murrieta, que fue acribillado. Y precisamente en varias declaraciones de él, precisamente como candidato, él manifestó que no iba a permitir más agravios a la población desprotegida. Esta era una vertiente directamente porque él había estado en la Secretaría de Desarrollo Social y se había dado cuenta de el abandono que habían tenido los adultos mayores. En ese tiempo, la Secretaría de Desarrollo Social arrojó más 7 millones de mexicanos pobres. Se inició con el programa Solidaridad. Posteriormente, cuando ingresa a la presidencia de la República el señor Ernesto Cedillo Ponce de León, continúa precisamente la Secretaría de Desarrollo Social, pero con el programa Progresa. Cuando
termina el programa Progresa, o sea, cuando termina Cedillo, termina con 14 millones de mexicanos más en pobreza. Posteriormente entra el presidente Fox y pone el programa Oportunidades a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Cuando termina Vicente Fox, aumenta a 10 millones de pobres a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus programas. Termina Calderón con el mismo programa en la Secretaría de Desarrollo Social, con el mismo programa de oportunidades, y arroja 15 millones más de mexicanos en pobreza. Esto nos da aproximadamente, estamos hablando en términos reales, de 50 millones de mexicanos más pobres. Pero se suma un dato importante cuando termina el señor Calderón. Se suman 7.4 millones de mexicanos en estado de hambruna. Esto nada más se los comento como referencia para que vean ustedes. Yo no sé si el programa Sin Hambre vaya a dar resultado. Si a través de la Secretaría de Desarrollo Social se puede implementar precisamente el programa de la pensión universal, con la cual hemos tenido algunos cuestionamientos en relación a la pensión alimentaria que propusimos como integrantes de la Confederación de Jubilados y Pensionados de Adultos Mayores, sección Morelos, y que precisamente tenemos algunas diferencias en relación al otorgamiento de esta pensión universal que otorga la Secretaría de Desarrollo Social por una serie de reglas de operación que nos establece el gobierno del Estado. Me preocupa, y creo que nos preocupa a todos los integrantes de la Confederación en cuanto a este problema que se maquilla o se da información en cuanto a que el nuevo programa de Cedesol o el programa Sin Hambre va a solucionar ya 7.4 millones de mexicanos en hambruna, no en estado de pobreza, que estos son 50 millones, sumamos 7 millones de personas más en estado de hambre. Yo creo que esta es una situación seria y delicada. Por eso es que nosotros, como integrantes de la Confederación, hemos propuesto y seguimos luchando y buscamos el apoyo de nuestro compañero Héctor Salazar con el objeto de que se está muy pendiente por las instituciones de seguridad social en cuanto a esto. Y precisamente esta situación de inquietud que tenemos los adultos mayores en cuanto a la seguridad social y muy puntualmente en cuanto a la salud. Creo que ayer pude sentir precisamente esta inquietud que parece ser que se está ya manifestando en un aspecto muy importante por los adultos mayores. Creo que esta organización nueva de jubilados y pensionados de la UEM va a ser una organización más aquí en el estado de Morelos que seguramente va a fortalecer a la Confederación de Jubilados y Pensionados de Adultos Mayores. No me queda la menor duda, una participación muy copiosa en cuanto a su participación a los temas que ellos están proporcionando. Se habló sobre otro tema también, sobre la solidaridad en cuanto a las demás organizaciones, en cuanto a la educación. En fin, fueron temas que realmente se llevaron a cabo con puntualidad. Y bueno, la inquietud básicamente radica, así lo sentí yo, en uno de los puntos fundamentales en cuanto al desarrollo y el bienestar y la mejor calidad de vida de los